Eso es una señal de que ya estamos grabando. ¿Listo? Entonces, esa primera imagen corresponde a o a qué hace referencia. ¿A Roma? Correcto. Entonces, tenemos ahí Roma. Bueno, entonces, resulta que, bueno, espérame, ¿cómo lo organizamos? Listo. Estaba Roma. ¿Quién fue o quién era la máxima autoridad en el Imperio Romano? No, ni idea. La máxima autoridad, ¿quién mandaba allá? Nosotros tenemos ahorita un presidente. ¿El rey? No, El emperador, ¿no? correcto. Correcto. El emperador era la máxima autoridad en ese imperio romano. Entonces, en la antigüedad teníamos como tal lo que era el imperio romano, con, bueno, todo lo que se expandió este imperio y toda la cuestión llegó a ser uno de los más grandes a nivel mundial, ya que pues igual fue tan grande que tuvo que dividirse en dos, y bueno, imperio romano de Oriente, de Occidente, bla. Bueno, esa parte histórica me gusta mucho, pero pues no me voy a concentrar en ese tema, ya que lo que tenemos nosotros que basarnos es lo que nos compete. Administrativamente, eh, ¿qué dejó o como tal qué tenía este imperio? Entonces resulta que en este imperio romano era supremamente grande, tenía una máxima autoridad que era el emperador, pero a su vez se divide, a su vez este se divide, fueron delegando una serie de cosas. Sí, habían encargados, habían gobernadores, había una serie de personas con características que cumplían unas funciones muy específicas, muy particulares. ¿Por qué? ¿El emperador podía hacerlo solo todo? No. No, no podía hacer todas las cosas solo porque es que igual un imperio no se soluciona. O sea, un imperio tiene como tal muchísimas funciones. Si uno en la casa tiene muchísimas cosas y a veces le toca a uno pedir ayuda para poder hacer algunas actividades, imagínense lo que era como tal un imperio. Entonces, empezamos con una serie de cosas que es algo que se llama una estructura organizacional. ¿Sí? Vemos que empiezan a distribuirse unas tareas, a distribuirse unas funciones y cada quien se encarga de desarrollar algunas actividades, de desarrollar algunos procesos y cada uno cumple su función en pro de qué? De obtener un beneficio. ¿El Imperio Romano funciona o tiene comportamiento similar a una empresa? Sí. Exactamente. No genera como tal un lucro ofreciéndole a clientes, pero pues igual como tal este imperio, ¿qué tenía que hacer? Suplir las necesidades de la gente. La gente le da hambrecita. Él quiere tener, claro, que le paguen sus impuestos y todo el tema, pero pues también a la gente hay que darle cosas para que se quede o si no, se va a querer ir. ¿Sí? Si, no si están aguantando hambre en ese lugar, pues van a querer irse para otro. Y pues al irse la gente, empieza como tal el imperio a debilitarse. Entonces hablamos que son características como una estructura organizacional. Entonces, una estructura jerárquica en el que estaba el emperador, teníamos los senadores, teníamos como tal una serie de gobernadores regionales, una serie de autoridades muy similar, no puedo decir que igual, pero sí muy similar a la estructura que tenemos nosotros en la actualidad, ya que pues igual vemos que hay un mandatario nacional que es el presidente. Posteriormente vienen los mandatarios regionales, que son los gobernadores, después posteriormente unos alcaldes. Entonces vemos cómo cada uno cumple una serie de funciones o desarrolla una serie de actividades dependiendo lo que les sea como tal asignado. Entonces, dentro de los aportes, además de la estructura organizacional, como lo mencionamos hace un momento, dentro de los aportes que realiza Roma a la historia, a la parte de la administración, hablamos que es la parte del derecho romano.
O sea, hablamos de la parte de derechos, hablamos de una parte de autoridad, hablamos de una serie de normas. ¿Normas han existido? Sí, claro, desde siempre. Si queremos estar en sociedad, debemos seguir una serie de normas. Pero en este caso, hablamos que ya hay una serie de leyes como tal, estaban escritas y la persona tenía que cumplir lo que estaba allí escrito, igual a como nosotros lo desarrollamos en este momento. Hablamos de una serie de normas, una serie de leyes, una serie de decretos, de resoluciones, las cuales nos rigen y tenemos que nosotros cumplir. Que el alcalde indica que hay toque de queda, que toca a las 8 de la noche estar ya uno en la casa, no puede estar uno en la calle. Es un decreto, es una norma que hay que cumplir, que hay que llevar a cabo. Eso, entonces, aportes de Roma a la administración que se ven hoy en día. Entonces, la distribución de labores, una estructura jerárquica, hablamos de estructura jerárquica donde decimos que existen unas personas que tienen mayor autoridad que otras, pero pues igual así mismo son las funciones y responsabilidades que tienen. Y lo que vemos del derecho, la normativa, documentos como tal ya escrito de las normas que se tienen que ejecutar o llevar a cabo. Ahora, voy con la imagen inferior. ¿A dónde creen que se relaciona? ¿De dónde creen que son esos señores que están ahí? ¿Con los griegos? Exactamente. Entonces, hablamos que los de la parte inferior son los griegos. Cuando hablamos de Grecia, eh, ¿con qué es lo primero? ¿Con qué área del conocimiento es que relaciona uno a los griegos? ¿La filosofía? ¿Correcto? Entonces, hablamos de la filosofía. De la filosofía era la parte de los griegos. Vemos que como tal Roma era más de constituirse, de ampliarse, hablamos de normas, hablamos de decretos, de leyes, como tal, esa parte de impuestos, era un estado, un imperio mucho más estructurado de lo que pudo ser Grecia. Pero entonces en Grecia estaba lo que es la parte de la filosofía, la parte del conocimiento. Hablamos de una división del trabajo también, sí, pero en este caso hablamos que ellos le agregan que lo que son las habilidades, asignarle las funciones a una persona dependiendo de sus habilidades, dependiendo de sus capacidades, se le iba asignando como tal esta partecita. Por ejemplo, para ser el maestro, el mentor, tenía que tener una serie de características particulares. No cualquiera podía ser maestro y pues como tal impartir formación, orientar a otras personas. Tenía que tener como tal unas características particulares. Entonces vemos como tal. Esa parte o ese aporte de los griegos es como tal. El tema de, bueno, aplicamos también el tema de la división del trabajo, pero le incluimos como tal el tema de división de las actividades dependiendo de las habilidades que podía poseer cada persona, ya que ellos están basados en todo el tema del conocimiento y como tal la generación de aprendizaje en, eh, en cada una de las personas, ya que el conocimiento era base, era importantísimo para ellos. Listo. Y la otra, la tercera imagen, está relacionada con esa de aquí. ¿Con la India? Exactamente, con la India, con los hindúes, ¿no? Me van a decir, ay, con los indios. No, los indios no, esos son los hindúes. Entonces, hablamos como tal de India, que igual, pues en este caso de India sí no se tiene mucho conocimiento. Hablamos de que existe una estructura. Ahorita en un momento les voy a mostrar, les voy a mencionar cómo era la estructura jerárquica en cada uno de los casos, pero pues igual como tal. Eh, India técnicamente, ¿qué aporte realizaba? Bueno, planteó un código y en el cual habla de que la mano de obra, técnicamente, la mano de obra es útil mientras trabaje. Aunque pues dice uno, pues sí, si no trabaja, pues no sirve. No, pero entonces en ese caso hablan que se considera un obrero como tal una persona productiva mientras estuviese produciendo, o sea, mientras estuviera en edad de trabajar o mientras estuviese desarrollando la actividad para la que fue encomendado. Sí,
estaba vinculado en un proyecto que tenían allí, pero la persona no tenía labor para desarrollar en ese momento, entonces como tal no era considerado como un trabajador ni nada, porque estaba, era, como decimos coloquialmente, entonces estaba era tomando el pelo, estaba perdiendo el tiempo, ese personaje en particular. Listo, tenemos ya estos tres. Uno, normas, conocimiento y los otros, mano de obra. O sea, simplemente trabaje, trabaje, trabaje de la estructura. Bueno, por aquí, por ese lado, primera imagen superior izquierda. No es Egipto. Como Islam, la parte de eso, no sé. Sí, si lo habláramos un imperio de la edad antigua, ¿cuál podría ser? No, ni idea. Babilonia, no sé. Sí, es por el lado, hablamos de Mesopotamia, es la primera imagen que tenemos allí. Venga, ¿recuerdan la parte de historia de Mesopotamia? ¿Qué significaba Mesopotamia? ¿Por qué se llamaba así? No, profe. Que Mesopotamia se encontraba en medio de ríos. Entonces, hablamos Mesopotamia, era, pues que era el nombre, literalmente no me acuerdo, pero era Entre Ríos, era una ciudad de Entre Ríos. Es que Meso era la mitad, ciudad en medio de ríos, que eran el Tigris y el Éufrates. Pero bueno, vuelvo al tema de que no estamos hablando como tal del tema de historia, sino qué aportes tuvieron ellos a, a como tal lo que es la parte de la administración. Entonces, hablamos que, a pesar de que es uno de los pueblos más antiguos que hay, Mesopotamia dejó varias cosas. Uno, la escritura. Dos, registraban las transacciones comerciales. Hoy en día hay una profesión que registre esa serie de transacciones. No Profe, sé, ¿puedo volver profe. a repetir la pregunta? Claro que sí. Entonces, hablamos que en Mesopotamia, además de la escritura, ellos registraban sus transacciones comerciales. Eso hacían ellos. En la actualidad, en nuestra vida actual, hoy, año 2021, ¿hay alguna profesión encargada de registrar las transacciones comerciales en las empresas? Sí, profe, ¿no? ¿Cuál sería? Ay, no sé cómo explicarlo. La contabilidad, ¿no? Correcto. Hoy en día, pues como tal, el registro de las transacciones comerciales es de los avances más, no de los avances, sino como de las estrategias eh, que más resultados han dado desde la antigüedad, que es el llevar a cabo, llevar un control, llevar un registro de todo lo que hace la empresa. Esa es una de las características principales. Y hoy en día existe todavía. E incluso está la profesión, perdón, arriba que preciso cuando está una en clase pasa el señor de los envueltos, pasa el de la mazamorra. Ay, Dios mío, son de las cosas que extraño de la presencialidad. Bueno, entonces, qué pena con ustedes, que me causa curiosidad que preciso les da por pasar hasta ahora. Entonces vemos que es el registro de transacciones comerciales, las entradas, las salidas, que pues son las actividades que desarrolla hoy en día un contador, un auxiliar contable, un asistente de tesorería, bueno, toda esa serie de cosas. Y otro de los aportes que realizaron de Mesopotamia fue la asignación de un calendario de 12 meses. El calendario de 12 meses que nosotros utilizamos hoy en día es basado en ese. Si lo vemos de manera administrativa en nuestra área, en el quehacer de la profesión, ¿qué utilidad creen ustedes que nos dejaría
el empezar a implementar un calendario, el empezar a llevar un control de ese aspecto. Profe, ¿puede repetir la pregunta? En ese caso, hace un momento me estaban escuchando o escuchaban más al señor de la mazamorra. No lo digo como regaño, sino como una pregunta. No, yo lo escucho bien. Ah, bueno, perfecto. Que es que yo aquí escucho que va el señor y me ocupa que lo escuchan más a él que a mí. Entonces, en el área de nuestra profesión, a nosotros como administradores, auxiliares administrativos y demás, ¿qué beneficio tiene el haber implementado un calendario de 12 meses, que fue el aporte que hicieron en Mesopotamia? Profe, pues para llevar un orden, ¿no? Un orden de todo, pues, sí, pues, creo, ¿no? Listo, un orden de las cosas, Laura, perfecto. Profe, qué pena. Señora, dime. Profe, lo que pasa es que me tengo que retirar, es que mi hijo se enfermó y lo va a llevar al médico. Ok, dale, Laura. No, Jenny, Ah, Jennifer, perdón. pero Qué tengo pena. muy enfermito, profe, entonces ya Listo, no. dale, no hay problema. ¿Sí? Que me puedo adelantar la próxima clase, es que lo va a llevar al médico mejor. Sí, señora, igual pues como está quedando grabada la clase, ahí entonces te puedes poner al corriente de lo que hablemos acá, Qué ¿vale? pena, profesor, que se me sale la nota. Listo, vale, no te Gracias, preocupes. profe, mi amor. Listo, entonces, en ese orden de ideas, hablamos de que Laura nos estaba comentando que para llevar un orden. Perfecto. Nosotros tenemos clase, nosotros nos hemos visto ¿qué días esta semana? Martes y Y jueves. jueves. Exactamente. Si no existiese un calendario, ¿sabríamos cuándo sería nuestro próximo encuentro? No, señor. ¿No? Entonces, administrativamente y tomando el aporte que realizó Laura hace un momento, entonces vemos que la asignación, la creación o como tal la determinación de un calendario de 12 meses, bueno, así fuera la periodicidad que fuese, genera un mayor orden. Como tal, brinda una organización para el desarrollo de actividades. Así uno sabe que entonces el lunes, en nuestro caso particular, que el lunes y miércoles nos encontramos con un profesor, martes y jueves nos encontramos con el otro, y pues las otras actividades las desarrollamos en los otros días. Si no existiese como tal un calendario, entonces pues sería como muy complicado saber o desarrollar una serie de actividades. Bueno, el desarrollarlas no tanto, sino el coordinar con las demás personas para, ¿para qué? Para lograr o conseguir un determinado objetivo. Listo. Entonces, eso con relación a Mesopotamia, que vemos que son esos tres grandes aportes: escritura, registro de transacciones comerciales y el calendario de 12 meses, que es basado, o sea, es el que nosotros desarrollamos actualmente. Con el tema de escritura, ellos también generaron o empezaron a aparecer los diferentes documentos comerciales. En esa época, pues no se llamaban facturas, remisiones, orden de solicitud de orden de pedido, no. Pero entonces, sí empiezan a dejar registro de las entradas y salidas o de las actividades que se desarrollan. Listo. Vamos con parte inferior debajo de Mesopotamia, ¿qué hay? Imágenes. Dime, debajo de Mesopotamia, ¿qué tenemos? Esa imagen de qué? Egipto. Egipto, ¿sí? ¿Quién me llama? Bueno, Egipto. ¿Qué hay en Egipto? Algo representativo de allá. Pirámides. Las pirámides. Esas estaban allá, ¿cierto? Eso solo le echaron agüita y crecieron, ¿cierto? No, señor. ¿No? ¿Cómo se construyeron? Por esclavos, ¿no? Creo que fueron por esclavos. Listo, esa es una de las partes. Ahí vemos el personal, el talento humano que llamaríamos hoy en día. Listo, ¿qué otra cosa
necesitaron para construir esas pirámides? Pues los materiales, bueno, en ese caso no sé con qué las construyeron, pero me imagino que con cemento, no sé. Listo, Laura. Y las otras niñas, venga, están viendo la novela, díganme la verdad, que no las he escuchado por ahí. Bueno, Laura Pedrosa y Laura Caterín las hizo, hay más o menos actividad. Y las otras niñas, ¿qué pasó? Están viendo Silencio También. Estéreo. Ah, bueno, He Angélica. participado, profe. Ah, bueno, porque es que igual a ratos veo acá y solo uno o dos y las otras, y, ve, tan raro. ¿Estarán aquí? ¿No estarán acá? Entonces, bueno, entonces, estamos en debate. Bueno, no en un debate, estamos planteando. Las pirámides de Egipto ya descartamos que fue que le echaron agüita y crecieron. Ya sabemos que no. Entonces, Laura Pedrosa nos decía hace un momento que necesitaban esclavos para construirlas y una serie de materiales. Listo. ¿Qué más se pudo haber necesitado para construir esas pirámides? Un Plano. orden, ¿no? Los planos. Listo, un orden, los planos. ¿Qué otra cosa? Un director, bueno, el que los dirigía para que hicieran las cosas bien, o bueno, como él esperaba o como ellos esperaban. Listo. Entonces, vemos Profe, cómo. aunque una Claro, pregunta, en ese tiempo no lo hacían pues de la misma manera que lo hacen ahorita, ¿no? O sea, en el digamos, sentido de que, bueno, pues ahorita se sabe que para que se saque una casa o algo así, pues es por el arquitecto, por todo lo que hace el arquitecto, ¿no? Pero antes no lo manejaban así. digamos que la técnica de construcción, pues afortunadamente ya hoy tenemos maquinaria, una serie de cosas. Eso sí ha variado muchísimo. Pero frente al tema de la estructura, eh, sí digamos que tienen un esquema similar al actual. Un orden jerárquico en el cual pues había un director, que no le llamaban director en ese momento, pero pues igual había un director y digamos que sí había una persona que tenía que tener conocimientos sobre los materiales, algo de matemática, algo de física, que pues no lo llamaban como tal como ciencia en ese momento todavía, pero sí se tenía que tener un conocimiento al respecto. Frente al tema estructural, a nivel de la organización de las personas, pues sí, un esquema similar al actual. La persona que dirigía el proyecto se supone que es la que tenía mayor conocimiento al respecto, era el que sabía qué se iba a hacer, ¿sí? Cómo lo quería o cómo lo había visualizado o cómo lo tenía escrito. Entonces hablamos que tenían que tener planteado un objetivo. Nosotros cuando vamos a hacer algo actualmente necesitamos saber los objetivos o tener un objetivo. Sí, señor. Obvio. Claro, tenemos que tener un objetivo. Ustedes van a desarrollar una actividad sin importar el tamaño del proyecto. Si es un proyecto grande o pequeño, no importa. Pero siempre tiene que tenerse un objetivo. Ustedes van a salir a tomar el bus. Ustedes tienen que tener un objetivo, tienen que saber para dónde van. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero entonces, no, yo voy a ir a tal lado, voy a ir al norte, voy a ir al sur. Dependiendo de eso, yo tengo que tener un objetivo. Listo. Entonces teníamos en Egipto una persona que era la que tenía como tal el objetivo, lo que iba a plantear, entonces era la que se encargaba de dirigir. Habían unas personas que apoyaban, o ya hablamos de una subdivisión por equipos de trabajo, entonces había una subdivisión al respecto que eran los que ayudaban a coordinar. Posteriormente venía otra serie de personajes que eran los que ponían la mano de obra, ponían la mano, o sea, el cuerpo, las actividades de fuerza, eran las que estaban establecidas ahí. Misma estructura de una empresa, pues igual digamos que el tema de esclavos y el capataz ahí dando látigo, hoy lo reemplazan por un supervisor que no da látigo, pero pues igual digamos que sí está supervisando las actividades y hay una serie de normas a ejecutar, a llevar a cabo. Entonces vemos que esa serie de proyectos, esa serie de pirámides, que pues ya hay una serie de teorías, unos hablan
de que eso no pudo haberse construido en esa época, que eso fueron los extraterrestres, bueno, serie de cosas. Pero si lo miramos, lo que está demostrado, lo que está comprobado al día de hoy, sí, posteriormente sale una nueva teoría que soporte eso y que sí fueron personajes de otro planeta, bueno, ya será distinto. Pero en este momento, entonces hablamos que sí, una persona con un objetivo, una serie de cargos medios que tenían una serie de funciones y vemos en el nivel inferior una parte operativa que eran los que ejecutaban como tal las actividades, que eran los que ejecutaban la labor, la de fuerza, la de mover, la de empujar, la de subir, bueno, como tal, la ejecución. Pero entonces vemos que ahí van apareciendo una serie de planes, hay un objetivo, o con esas palabras, objetivo, planes, ejecución, que nosotros ya habíamos como tratado muy superficialmente en la sesión pasada. Y dijeron, venga, miércoles, ¿sí ve que esa vaina viene de tiempo atrás? O sea, hay una serie de cosas que tenemos en la actualidad, pero son productos, son fruto de esa serie de cosas que se presentaron anteriormente. Esto es simplemente como un repasito, como no es tanto ni un repaso, sino como cosas que nosotros hemos visto, cosas que hemos visto nosotros de manera cotidiana, pero no lo habíamos como tomado, eh, como analizado de esa forma de que venga, sí, eso que se hizo en esa época está vigente hoy en día, todavía está como no en furor, pero sí está vigente. Bueno, con relación a temas de historia, y ya me voy a meter un poquito de historia bíblica, no para convertir ni nada, no, sino el hecho administrativo, cuando Moisés lleva a su pueblo, lo saca de Egipto y lo lleva para la tierra prometida, según lo que está planteado en escrituras, vemos que él era el que lideraba, él tenía un objetivo y simplemente que se encargaba de transmitir la información a los demás. ¿Para qué? Para ejecutar la actividad. Que bueno, que entonces tenemos que ir a este punto que allá es donde nos van a dar una serie de normas, una serie de aspectos, pero entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Ah, no, vamos a viajar de día, vamos a viajar de noche, vamos a llevar esto, vamos a acampar acá. Si ustedes ven, todo esta es una parte de coordinación, es una parte de una serie de elementos que se ponen de acuerdo. Alguien con el objetivo es el que lidera y los demás se les asigna una serie de funciones. División del trabajo, ejecución de lo que le corresponde, que si no, venga, si la gente tenía que caminar, pues como que no estaban haciendo nada, ¿no? Ellos se estaban ejecutando, les decían, toca ir a tal lado, ellos movían sus piernitas, movían sus piecitos y se iban caminando. Estaban ejecutando el plan establecido. Es organización como tal de la persona. Sí, ahí está evidente ese aspecto. Listo, y ya, bueno, ya ahí vamos ondando y sí se fijan que a pesar de que geográficamente están distantes, bueno, exceptuando Roma y Grecia, geográficamente hay muchos que están dispersos, lo que es Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, India, que dicen hoy en día, no, pero es un vuelo de un lado al otro, no. A pesar de que en el momento en que estaban, en el que fueron constituidos en la Edad Antigua, entonces vemos que ya se empezaban a hacer nociones o incluso de lo que ellos hacían, lo ejecutamos hoy en día. Todavía está presente. Y por último, China. Ah, les iba a poner ahí, bueno, la idea era ponerles ahí las imágenes. Pero bueno, entonces, en China, ¿qué conocemos de China? La muralla china, que son muy estrictos, ¿no? Son muy disciplinados. Sí, entonces tenemos la muralla china, que sería como las pirámides de ellos. Los budas. Bueno, los gorditos esos que salen que a los que les nacen, o eso en la Meca también creo que es de allá, pero no estoy segura. No, en este caso hablamos de dos tipos dos creencias religiosas distintas. Lo de la Meca ya es en Oriente Medio, esos pueblos de ese que tienen su creencia, no recuerdo, creo que son judíos. Es que ahí hay una división, son parecidos, pero hay unas líneas muy marcadas. Entonces lo de la Meca es Oriente Medio, Buda ya es la creencia como tal de los que son ya de Oriente Oriente. Listo, Ah, entonces, ok. sí, ya hablamos que son un poquito distintas ahí. Igual, si miramos tema de religiones,
también tiene su estructura organizacional. ¿Alguna de ustedes sabe cuál fue el motivo por el que construyeron esa muralla? Para defenderse de los invasores. Correcto, muy bien, para defenderse de los invasores. Muchísimas gracias, Paula, por tu aporte. Está bien que intervengan así, es que a veces uno se siente solo acá hablando, darle. Entonces, listo, para defenderse. Entonces, hablamos que es un proyecto establecido. Mismos parámetros, una serie de recursos, materiales, lo que es la piedra, toda esa serie de cosas que se necesitaron, el personal y como tal tenía que tenerse un diseño, tenía que tenerse asimismo un objetivo. Porque igual vemos que la muralla que hace está en todo el borde del Imperio Chino. Sí, no lo vemos que es que ahí son 2 cuadritas nada más, no, es una construcción bastante grande. Entonces, como tal, hablamos de eh, reglas bastante estrictas, como nos decía Laura hace un momento. Entonces, hablamos que son bastante estrictos con sus reglas. Vienen como tal una serie de normas relacionadas con la parte ¿de qué? De educación, sacrificios, trabajo, justicia, la parte militar, que ese es otro tema administrativo, una estructura bastante grande, en ocasiones bastante compleja, lo que es la parte religiosa. La parte militar tienen una estructura bien fortalecida y bien establecida que viene desde muchísimo tiempo atrás. Hablamos que establecen también un sistema de organización feudal. Esa palabra feudal ahorita va a tomar sentido cuando les diga que es la actividad que vamos a desarrollar. Y pues igual como tal, vemos que una gran parte está establecida por la moral, relaciones, o sea, el desarrollar las actividades de una manera moral, con ética y acorde con la capacidad. O sea, por el bien común eran establecidas las funciones y era como tal el desarrollo de sus actividades. Esto producto de la misma manera estricta o rígida de sus normas. Entonces tenían unas normas muy rígidas, tenían unos castigos bastante fuertes con la finalidad de que las personas actuaran de la mejor manera o actuaran de manera adecuada. Listo, estos son 6 de los imperios que pertenecen a la antigüedad. Entonces, evidenciamos o vemos una serie de características en cada uno de ellos, dependiendo las necesidades de cada uno. Mientras unos construían monumentos, como en Egipto, los otros construían murallas para protegerse. Otros registraban actividades comerciales para llevar un mayor control, también dependiendo del lugar en el que estaban ubicados. Mesopotamia estaba en medio de 2 ríos. Imagínense ustedes estar cerca del río Magdalena, que es un río bastante grande, que tuvieran comercio. Entonces, digamos que su actividad principal era esa. En China tenían que defenderse de los invasores, pues no estaban preocupados por anotar sus transacciones comerciales, sino en desarrollar un proyecto que los protegiera de los invasores o de las personas que no querían tener dentro de su imperio. Entonces, dependiendo de las necesidades, dependiendo el lugar en el que estuviesen ubicados, las características de dicho lugar, asimismo empiezan a desarrollar sus proyectos, empiezan a desarrollar una serie de actividades. Bueno, hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta o inquietud? No, señor. Listo, Laura. ¿Alguien más? No, señor. Profe, una pregunta, bueno, pues no referente a eso. Pero en los archivos que su merced nos subió a la plataforma son relacionados con lo que su merced nos hablaba. Con lo que acabo de hablar, no. Ah, Es, ok. es de lo que ustedes van a hablar. Ah, ok. Sí, señor. Mira, en este punto yo tomé uno de esa línea de tiempo y tomé una parte, que fue la que les socialicé ahorita, y la idea, así tenemos el tiempo apenas, la idea es asignar los siguientes espacios a cada una de ustedes. Bueno, es que igual mi idea era, si estábamos completos los 9,
podíamos armar equipos de 3, pero en este caso somos 5, entonces voy a asignar únicamente 2 de los temas. ¿Ustedes se conocen con las compañeras que están aquí presentes? ¿Ya han Yo trabajado sí. anteriormente? ¿O No, profe, yo no conozco a nadie. Yo tampoco. Yo solamente me conozco con Paula. bueno, ¿sí? Entonces, ya dejo de compartir acá. Pues ya me acordé que iba a compartir una cosa. Entonces, bueno, entonces, siguiendo con el orden de ideas, entonces, bueno, ya pasamos a lo de bienvenida, actividad de repaso que fue el juego, la introducción al tema, que es lo que acabo yo de realizar. Ahora procedo con la explicación de la actividad. En la plataforma, yo a ustedes les compartí unos materiales. Sí, pues dejo de compartir esto. Y les voy a mostrar en la plataforma cómo aparece. Bueno, entonces, en la plataforma, como les estoy mostrando en este momento, aparecieron, bueno, no aparecieron, subí 3 materiales, uno, características de la Edad Media, otro, administración en la Edad Moderna, y otro que es el de la Revolución Industrial. Entonces, vamos a trabajar nosotros para dar continuidad con la línea de tiempo, entonces vamos a trabajar lo que es Edad Media y Edad Moderna. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vamos a realizar o qué les voy a pedir que realicen? Hablamos del tema de trabajo en equipo. Entonces, les voy a asignar, bueno, ahorita vamos a conformar equipos de trabajo. La idea es que todos ustedes tienen acceso al material. La idea es que cuando se asignen los grupos, se les va a asignar a ustedes un tema, alguno de esos dos. El de revolución industrial lo dejamos reservado entonces para las compañeritas que no están el día de hoy, entonces ese lo dejamos para ellas. Entonces, la idea es alguno de esos dos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a preparar una presentación muy cortica, o sea, una exposición del tema que les doy. De pronto alguna de ustedes o algunas estén abriendo los ojos y cómo pretende que hagamos una presentación en tan corto tiempo. Los materiales son supremamente cortos y entonces la idea que es, no les voy a exigir a ustedes que tenga que ser la super presentación en PowerPoint con animaciones, dibujitos y todo. No, 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 no. Algo muy sencillito. ¿Qué necesito como tal que extraigan? Características básicas del tema que les he asignado. Uno. Y dos, de eso sucedido en esa época, ¿qué beneficia o qué aplica para la parte de la administración? Esas dos cosas son las que necesito que planteen. No sé si sea claro lo que tengan que tener allí o lo que tengan que presentar. Profe, qué No, pena se poder. Perdón. Bueno, recordemos, alcemos la manito y doy la palabra para que no se nos desorganice el tema. Listo, dime, Angélica. Profe, qué pena me puede repetir las preguntas. Es que no alcancé a escuchar. Ok, claro que sí. Entonces, características particulares del tema que les he asignado, o sea, características específicas de ese tema. Primero. Y segundo, de lo presentado o sucedido en ese tema, en esa edad, la que les he asignada, en esa época, ¿qué aportes presentados allí aplican o están vigentes o han beneficiado
al tema de la administración. Profe, una pregunta, ¿y qué plazo hay para entregar ese trabajo? Bueno, ese lo vamos a desarrollar en el segundo tiempo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Ahorita conformamos los equipos y después del descanso les voy a dar un espacio de más o menos unos 20, 25 minutos para que coordinen con sus compañeras, para que miren el material y coordinen todo. La idea que es que más o menos a las 8:10, 8:15, arrancamos con la socialización del tema. No lo tomemos como una presentación formal y demás, sino como una socialización acerca de ese tema. Entonces, ahorita, antes de irnos al break, dejamos los grupos asignados. Después de que regresemos del break, iniciamos con la lectura del material, el desarrollo de la actividad, la elaboración, distribución y todo, y aproximadamente lo que les digo, 8:10, máximo 8:15, arrancamos con la socialización del tema. Pero todo eso queda el día de hoy. Pregunta, un equipo me va a quedar de 2 y un equipo me va a quedar de 3. ¿Ya tienen sus equipos asignados o los asignamos acá de manera dedocrática o voluntaria? No, profe, sin de los usted. Entonces, en ese orden de ideas vamos a mirar. Entonces, confirmo, con la asistencia que tengo acá, entonces está Paula Castellanos, está... ay, no, espérame, aquí me confundí. No era esto, era aquí. Uy. Listo, entonces está Paula Castellanos, no son los grupos, sino las personas que tengo acá presentes. Paula Castellanos, Laura Pedrosa, Laura Caterín Salazar, Alison Silva y Angélica Zambrano. Son las personas que tengo en este momento. Entonces, vamos a realizarlo así. Es el primer grupo, después los vamos a ir rotando. Entonces, el primer grupo son Paula Andrea Castellanos y Laura Natalia Pedrosa. Ese es nuestro primer equipo de trabajo. Y Bueno, señor. el segundo equipo de trabajo, entonces está Laura Caterín Salazar, Alison Silva y Angélica Zambrano. Ese es el segundo equipo. Entonces, en ese orden de... bueno, ya son los dos equipos. Entonces, espérame, ya les confirmo quiénes. Entonces, el equipo de las dos señoritas, que digamos que es el de Paula y el de Laura Natalia, ustedes van con el de características de la Edad Media. Y el otro equipo, que es el de Laura, Alison y Laura Angélica, van ustedes con el de administración en la Edad Moderna. Esos serían los dos grupos y ahí están los temas con los que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, tengo 7:30 en punto, bueno, ya 7:31. Entonces, ya tenemos los temas asignados. Claro que sí, Laura, ya permíteme un momento, entonces, perdón, Paula. Entonces, ya tenemos los grupos asignados, ya tienen el tema, entonces podemos salir a nuestro descanso. 7:45 nos encontramos de regreso y ya entro a hablar puntualmente con cada uno de los equipos para que miremos el tema, para que miremos de pronto cómo nos podemos orientar o cómo podemos desarrollar.